David era el menor de 8 hermanos. Su papá Isaí le dio la responsabilidad de cuidar las ovejas de la familia. Las llevaba a pastos verdes y aguas cristalinas y las defendía de los animales feroces. David era músico y cantor. Más de la mitad de los salmos en la Biblia fueron escritos por él. El más conocido es el Salmo 23. David, el niño que cuidaba las ovejas de su padre, sabía que Dios era su pastor. Así como a sus ovejas no les faltaba nada porque él cuidaba de ellas, confiaba en Dios, su pastor, y podía decir: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En ese tiempo había un rey llamado Saúl. Era atormentado por espíritus malos. Sus siervos le aconsejaron que buscara a una persona que supiera tocar el arpa para que con la música se aliviara. Mandaron a buscar a David porque él tocaba el arpa. Cada vez que el espíritu malo atormentaba al rey, recibía alivio cuando David tocaba su arpa. Una mañana, el padre de David recibió una visita muy especial. Era el profeta Samuel, que llegaba con un encargo de parte de Dios para ungir a uno de sus hijos como rey. Uno por uno pasaron a saludar a Samuel. Por cada uno de los hijos, Samuel pensaba: este debe ser el elegido de Dios. No, le decía Dios, ese no es el escogido. No mire su buena apariencia y lo grande de su estatura, porque así miran los hombres, pero yo miro el corazón. ¿No tienen más hijos?, le preguntó Samuel a Isaí. Ah, sí, uno más, el más pequeño. Se llama David y está en el campo cuidando a las ovejas. Samuel pidió que lo mandara a buscar. Ese niño será el nuevo rey, le dijo Dios a Samuel cuando entró David. Porque no solo tenía un rostro hermoso, sino también un buen corazón. Samuel tomó el cuerno de aceite y lo derramó sobre la cabeza de David. Unos días después, los ejércitos de Israel y de Filistea se habían declarado la guerra. Entre los filisteos estaba el gigante Goliat, de 3 metros de altura, el cual desafió al ejército de los israelitas. Saúl y su ejército tenían mucho miedo y nadie se atrevía a pelear contra el gigante. Los 3 hermanos mayores de David estaban con Saúl en el campo de batalla. Cuando David fue enviado por su padre con alimentos para sus hermanos y escuchó los gritos de Goliat, y se indignó mucho David. Yo pelearé contra ese gigante, dijo David. Cuando Saúl dudó de la capacidad de David, éste le contó cómo había defendido a sus ovejas de las garras de los osos y de los leones, y del mismo modo deseaba defender a Israel de ese gigante. Saúl le puso su armadura, pero David era un niño y le quedó muy grande y se sintió muy incómodo vestido de esa manera y mejor se la quitó. David no era soldado, no había sido entrenado para pelear contra los ejércitos enemigos. Él era solo un niño pastorcito que pasaba la vida cuidando de sus ovejas. Sin embargo, decidió hacer lo que ninguno de los soldados de Saúl se atrevió a hacer. David tomó su honda y fue al arroyo. Allí escogió 5 piedras lisas. Con esa sencilla armadura fue a derrotar al gigante. Goliat se enojó al verlo y se burló mucho de él. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, dijo David lleno de confianza. Pero yo vengo ante ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, al que has desafiado. Goliat se levantó para ir al encuentro de David. El niño pastorcito valiente tomó una de las piedras,
la tiró con su honda e hirió al gigante en la frente. Goliat cayó de cabeza al suelo. Al ver a su gigante derrotado, el ejército filisteo huyó atemorizado. Desde niño, David aprendió a ser obediente. Cuando obedecía a su padre y cuidaba las ovejas, iba aprendiendo las lecciones importantes que le ayudarían a ser obediente a Dios. David quería que su corazón estuviera bien ante Dios. Con su arpa toca David, aleluya, aleluya. Con su arpa toca David, aleluya. Con su arpa toca David, aleluya, aleluya. Con su arpa toca David, aleluya. Pastorcito era el pequeño David, venció a Goliat, pues él creyó en su Dios. Con su arpa toca David, aleluya, aleluya. Con su arpa toca David, aleluya. Con su arpa toca David, aleluya, aleluya. Con su arpa toca David, aleluya. Bendito Señor y Padre nuestro, gracias te doy, Señor, porque me permitiste terminar otro día más. Gracias te doy porque cuidaste de mis papás y porque cuidaste de mí, Señor, para que pueda seguir terminando de estudiar y sobre todo para seguir obedeciendo a mis padres. Gracias, Padre mío, porque sé que tú me vas a ayudar a tener unos bonitos sueños y sobre todo, Padre mío, que me vas a dar la oportunidad de amanecer otro día más para poder seguir alabando y glorificando a tu nombre. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.